Mirá, hemos pedido otra cosa. A nosotros a principio de legislatura nos presentaron un plan de limpieza. Presentaron un coche de gordo con un plan de limpieza de la colonia, que yo era magnífico. Ellos sí se llevaba el principal problema, que llevaban plaza y campo de fútbol fuera. Nosotros vamos a solicitar lo siguiente: que haya personas fijas en los pueblos para limpieza. Es decir, que no como no Sevilla tiene un plan de mantenimiento por ejemplo, pero que haya una persona fija desde el ayuntamiento. Lo que no puede ser es que te hagan un cuadrante de la máquina barredora, te hagan un plan de limpieza, luego ese plan no se cumple. Las máquinas barredoras son las que se rompen más en Europa. Son las que se rompen más en Europa. Hay dos máquinas barredoras y son las que se rompen más en Europa. Sí, pero eso también se permite nada más. Nosotros lo que pedimos es que haya personas fijas. Hay unas 14 personas en la delegación de obras. Nosotros lo que pedimos es que cada pueblo tenga una persona fija para limpiar. Hay muchísimos contratos con muchísimos beneficios. Personas con discapacidad, personas que desde las instituciones se pagan la seguridad social a los ayuntamientos, personas en exclusión social. Es decir, que hay ventajas también para los ayuntamientos para que haya una persona en la limpieza fija y no tenga que venir cada 15 días, cada 20 días y venga mal y rápido, ¿no? Como para los demás armeros. Y ahora os voy a explicar más o menos lo que debemos. Y cuando dije lo que debemos, en el último pleno me dijeron, no, lo que debe el ayuntamiento. Y dije, no, lo que debemos los colonos. Cuando se habla de ayuntamiento, muchas veces tenemos un problema los colonos. Que creemos que el ayuntamiento es alguien que ha venido y es, no, los colonos, porque si este dinero no lo tenemos para la colonia. Mirad. Nosotros hasta el año 2019 vamos a estar pagando 323.000 euros. Esto no lo dice Izquierda Unida, esto es lo que viene en el presupuesto de la colonia de Monte Palmero. Estos son números, esto no es lo que viene en el presupuesto. 323.000 euros de convenio con la Seguridad Social que teníamos retrasado. La deuda que sacamos todos los colonos, 4 millones de préstamos para pagar a todos los proveedores, tenemos que pagar este año 350.000 euros. De gastos jurídicos, de juicio, nos vamos a gastar este año 150.000 euros. Es que los abogados compran muy bien, y aquí le estamos dando el comer a todos los abogados de todo. Ahí no, ¿os acordáis el problema de Los Naranjos, del barrio de Los Naranjos? Bueno, pues ese hombre, ese promotor, solicitó al lado una licencia de obra y se la dieron. No tiene que ver nada con el barrio de Los Naranjos. ¿Qué ocurre? Que le dieron una licencia de obra en suelo público, suelo dotacional y suelo de equipamiento. Entonces el hombre denunció al ayuntamiento. Bueno, pues a ese hombre pedía 600.000 euros, y yo creo que el juez dijo, como tú eres casi lo mismo que este y tú lo mismo que este, pues te vamos a dar 310.000 euros, hay que pagarle a ese hombre antes de junio de 2015. Y ahora, el polígono Los Fruteros. El polígono Los Fruteros está gestionando un calendario con los propietarios del polígono Los Fruteros, que compraron las parcelas, lo que dieron la mitad de la mano. Nosotros queremos que cobre esa gente, porque lo han engañado muchos años, son 12 años, el gasto es incalculable para el ayuntamiento, el gasto de inversión para la colonia es incalculable, no hay industria, no tenemos nada, y tenemos que pagar antes también del 2015 420.000 euros. Por tanto, también a AINA le está reclamando el ayuntamiento otra parte. Si quitamos lo de AINA, este año tendremos que pagar 1.300.000 euros. 1.300.000 euros, eso de 7 millones de euros de presupuesto, pues ya ahora mismo el tanto por ciento no me lo sé, pero 15% por ahí. 1.300.000 euros entre 10.000 habitantes de la colonia, eso son mucho dinero. Es que se le podía dar un mes de trabajo a los 900 y pico parados que constan en el INE en la colonia de Monte Palmero. Eso nosotros lo decimos. Otra cuestión es los temas políticos, los temas personales, los temas jurídicos. Nosotros decimos lo que es objetivo. Este año, en el presupuesto que venga, tendremos que pagar 1.300.000 euros. Que no los tenemos, ni para colegios, ni para calles, ni para piscinas, ni para médicos, ni para edificios múltiples, para planes de empleo, por ejemplo. La última, nosotros hemos solicitado que a partir de 2015 nosotros, si ganamos, lo vamos a hacer, porque es lo primero que vamos a hacer,
Nosotros esta legislatura no hemos presentado ningún pueblo alcalde pedáneo. Nosotros ya queríamos que estaba bien, que son unas personas fabulosas en todos los pueblos, que se parten el pecho, que son los más criticados, los que pierden tiempo, los que nunca te llevan nada. Y, en fin, nosotros creemos que si vienes aquí en campaña y dices que hay que montar la junta vecinal, hay que montar la junta vecinal, que los pueblos tienen que haber juntas vecinales ya. Y tienen que tener una junta vecinal, la Ventilla, la Peñalosa, la Herrería, Villalón, con un presupuesto. Y que los vecinos, la junta vecinal, decida lo que tienen que gastar en su pueblo. Porque si decidís ustedes lo que tenéis que gastar en la Ventilla, seguramente lo decidís mejor que nosotros, casi seguro. Porque sabéis como ha dicho esta mujer, que hay un columpio roto, que hay un bache allí, que hay en una calle un bache que parece un cráter. Lo tenéis que decir, y hay que hacer la junta vecinal, el alcalde pedáneo que lo elija el pueblo, y los otros 4 representantes que salgan según las elecciones municipales. Pues mira, uno de Izquierda Unida, uno del PSOE, otro del PP y otro del Oviedo. Según los votos de las elecciones municipales y las asociaciones de la Ventilla, con votos también en la asamblea. Y asamblea, pues lo que admitiría esto, y que la Ventilla tenga en el presupuesto de la colonia 50.000 euros, 40.000 euros, no lo sé, lo que se pueda, pero que lo decida la Ventilla. Ya está bien de los alcaldes pedazos. Porque es que encima salen apaleados. Este año dimitió el de los Cinillos, dimitió el de la Herrería, la Peñalosa lo echaron, de la Caña lo echaron, Villalón está, y han 3 alcaldes pedáneos. Y la próxima legislatura no se va a presentar nadie. Demasiado que están aguantando. Y esa es la última propuesta. Y a partir de ahora, cuando ustedes no tienen que decir lo del parque, lo de la calle Pozo, que todavía no he averiguado si va a haber pozo, porque ahí hay una toma de agua, no lo sé. Y todas las cuestiones que tengáis ustedes de colegio, de campo de fútbol, que también está para verlo, y todo lo que tengáis, que nosotros